Y hemos tenido problemas con el internet, pero ahí va poco a poco. Te decía, ya estoy pensando nuevamente regresar a esa hacienda donde Dios me dio todo lo que tengo, sí, donde Dios me está ayudando. Entonces ya, primero Dios, vamos a volver a ese lugar donde Dios me llamó, sí, y es maravilloso, es una alegría muy plena. Pues te decía, comentábamos de lo de Juan, sí, del libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 4, habla sobre la samaritana, esa mujer que vivía en el pueblo de Samaria, ¿sí? Pero antes, para que no me brinque tanto, ¿sí? Fíjate que había unos fariseos que estaban metiendo puya en ese tiempo y estaban queriendo, pues poner, valga la palabrita, poner en pique a Jesús y a Juan, porque empezaron a decir que Jesús bautizaba más que Juan, ¿sí? Que se le acercaban más gentes a Jesús que a Juan. Pero fíjate que Jesús no bautizaba, Jesús predicaba, Jesús estaba ahí, pero él no bautizaba, quien bautizaba eran los discípulos de Jesús. Entonces, ya como entendió por dónde iba la situación y no tenía ganas de confrontar, no tenía ganas de estar discutiendo, ¿sí? Lo que hizo Jesús fue salirse de ahí de Judea y se fue para allá, para Samaria. Ahí se encontró a la samaritana en el pozo. En ese pozo que les había dado Jacob, ¿sí? Para que tuvieran agua, donde Jacob y su familia y sus animales habían bebido agua. Entonces ya los samaritanos se quedaron con ese pozo y había precisamente esta persona que salió a sacar agua del pozo como eso de las 12 del día, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mujeres iban más tarde a sacar, o más temprano o más tarde a sacar agua del pozo. Entonces, como esta persona era pecadora, no estaba en adulterio, no estaba muy bien puesta con Dios, ¿sí? Prefería no estar también que le juzgaran, que le estuvieran diciendo de cosas. Y fue a mediodía a sacar agua del pozo, ¿sí? De ese pozo que Jacob les había dado. Y entonces se encuentra con Jesucristo que estaba sentado, ¿sí? Porque sus discípulos habían ido a comprar comida. Ahí Jesucristo se veía que era 100% humano porque tenía hambre y tenía sed. Entonces ahí se veía la naturaleza humana también de Jesucristo. Pero una cosa es que tuviera naturaleza humana y otra cosa es que fuera pecador como nosotros. No, Jesucristo no fue pecador, ¿sí? Nada más tuvo la imagen y semejanza de los hombres, pero no hizo igual que los hombres. Entonces, él está ahí y llega la samaritana y le dice Jesús que le diera agua, pero para eso los samaritanos y los judíos no se querían, había mucha rencilla entre ellos. Entonces a la samaritana le dio curiosidad, ¿sí? Y le dice, tú, un judío, me estás diciendo a mí que yo te dé agua, ¿sí? Y Jesucristo, como él no veía ni raza, ni situación, ni nada, sino él los veía con esos ojos de amor y misericordia. Le dijo, sí, sí, te estoy pidiendo agua, ¿sí? Y fíjate, cuando ella se extraña porque Jesús le pidió agua, le dice Jesús todavía, si conocieras ese don de Dios, ¿sí?
¿Y quién te está pidiendo agua de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Sí? Jesucristo le estaba diciendo a ella que si realmente reconociera con quién está hablando, ¿sí? No le extrañaría que él le pidiera agua, sino al contrario, ella le pediría agua, ¿no? Y una agua viva. ¿Cuál es el agua viva? El Espíritu Santo, ¿sí? Ese Espíritu Santo que te provoca que haya manantiales de agua viva dentro de ti. Entonces agarra y le dice, si tú supieras realmente a quién se lo estás pidiendo, quién te está pidiendo agua, tú dirías lo contrario, ¿sí? Y la samaritana no alcanzó a entender lo que Jesucristo le estaba diciendo, no logró, ¿sí? No logró entender qué es lo que estaba diciendo. Y le dice, Señor, pero si no tienes baldes aquí, no, ¿cómo lo vas a sacar si es un pozo muy hondo, no? ¿De dónde, pues, tú tienes agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Sí? Y Jesús todavía con ese amor inmenso que tiene por el pecador, ¿sí? Por la persona, no por el pecado, por la persona. Todo por ese amor inmenso que tiene y esa, pues, ternura que le causa el ser humano. Le dice, cualquiera que beba de esta agua va a volver a tener sed, ¿sí? O sea, del agua del pozo va a volver a tener sed. Mas el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, ¿sí? Jamás en su vida va a volver a tener sed, porque esta agua que yo doy es la fuente del agua de vida eterna, ¿sí? Imagínate qué hermoso pues ahora sí tú te encontraras a Jesucristo y le dijeras así, oye Señor, pues ¿cómo me pides agua a mí? Y que Él te respondiera eso, ¿sabes qué? Yo te puedo dar agua de vida eterna. ¿Qué dirías tú? ¿Sí? ¿Le entenderías qué significaría? ¿O crees tú que sería complicado todavía entenderle? Porque fíjate, la samaritana le dijo, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Sí, ella todavía no entendía que le estaban hablando de lo espiritual. Y ella en su conocimiento físico pensaba que del agua que él tenía, ¿sí?, le iba a ayudar y jamás tenía que ir otra vez al pozo a sacar agua, porque ya como era eterno, era de vida eterna, pues simple y sencillamente no, ya no tendría que ir hasta el pozo a estarle sacando agua al pozo. Fíjate cómo muchas veces nosotros somos iguales, ¿sí? Nosotros queremos entender las palabras literales. Queremos entender la situación literal. Fíjate, desde el principio vámonos a regresar un poquito. Cuando empieza esa situación, ese pique que los fariseos quieren provocar, ¿sí? Jesucristo no se metió en ese juego de ellos. Él simple y sencillamente dijo, pues no tiene caso que esté peleando, traigo muchas otras cosas en que trabajar como para que pierda yo mi tiempo aquí. Mejor me voy a esta Galilea, pero tengo que pasar por Samaria. Y como en Samaria estaba más cerca para que era un tramo, si pasaba por Samaria, era un tramo más corto a que fuera a evitar Samaria, ¿sí? Entonces él no tenía ningún problema. O sea, el problema no era de él,
el enojo, el pleito, la rivalidad que tenían los judíos y los samaritanos, él no lo tomaba en cuenta. ¿Cuántas veces nosotros, de problemas que no son nuestros, nos embarcamos en una discusión? Fíjate cómo Jesucristo nos enseña a no meterte en discusiones que ni te corresponden. A veces nosotros nos estamos peleando, nos estamos discutiendo, entramos en contienda porque las personas piensan de una forma o son de una raza o X, ¿no? Entonces nosotros que realmente ni el problema tenemos, nos enfrascamos en esa discusión y luego a veces como tenemos ideas diferentes, nos enojamos con las personas que no piensan igual que nosotros. Fíjate, Jesucristo te invita a no meterte en esas contiendas, no tiene caso. ¿Para qué te buscas problemas que ni tuyos son? Que vienen de años y años y años posteriores, pero no son tus problemas, ¿sí? A lo mejor tú criticas, ¿qué te gusta? A lo mejor criticas a tu hermano porque no se sabe vestir. A lo mejor criticas a tus padres por la forma de comportarse. A lo mejor criticas a los demás por la forma de hablar, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que simple y sencillamente te quedas en la crítica. A lo mejor hay un tema que siempre están peleando, que es el fútbol, ¿sí? Porque uno le va a un equipo, otro le va a otro equipo y están discutiendo que tu equipo esto, que tu equipo aquello, y no se ponen de acuerdo, porque entran al fanatismo, a la contienda ¿cómo te diré? A la contienda necia, porque no tiene ningún valor, no tiene ningún chiste y nada más están discutiendo por discutir. Pero Jesucristo cuando le empezaron a decir de que no, Juan, Jesucristo bautiza más que Juan y que no sé qué, Jesucristo no bautizaba, eran sus discípulos, ¿sí? Jesucristo se dedicaba a predicar, se dedicaba a lo que él había venido. El bautismo se los dejó a sus discípulos. ¿Por qué? Porque era una autoridad, era una enseñanza que a sus discípulos se les estaba dando. Era, valga la palabra, un sacramento que a sus discípulos les estaba otorgando. Ese don especial, ¿cómo decirte? Ese encargo especial que que Jesucristo confiaba en sus discípulos. ¿Para qué? Para que él pudiera hacer las cosas bien. Jesucristo te dice que, bueno, en su palabra dice, en la palabra escrita, está que si tú bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esa persona que se va a bautizar tiene el firme propósito de cambiar y de arrepentirse, ¿sí? Jesucristo es el que obra ahí, ¿sí? Obra a través de ti. Jesucristo es el que da el bautismo del Espíritu Santo. Ese proviene solamente de Dios. El bautismo de aguas de arrepentimiento lo pueden hacer el ser humano, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, Jesucristo nunca entró en contiendas. Ya cuando empezaron a decir, ya cuando veía a Jesucristo el propósito de estos fariseos, mejor se retiró, ¿sí? Ya no quiso estar ahí. Ya mejor se retiró y se fue para Galilea, pasando por Samaria, porque era, te digo, el lugar más corto. Y ya no quiso entrar en contiendas. Fíjate, los judíos y los samaritanos estaban peleando porque no estuvieron de acuerdo unas cosas que estaban implementando cada uno, unas ideologías de cada uno, ¿sí? Los samaritanos fueron descendientes de José el soñador, ¿sí? Y estaban los judíos y ahí contrastaban y había detalles que no les entraron también en contiendas y todo eso y pues
A Jesucristo no le era de problema que, ¿cómo te diré? Si fueran de la raza que fueran. Lo importante que Jesús veía era su corazón. Entonces imagínate, ¿cuántas veces nosotros, en lugar de ver el corazón del ser humano, vemos y escuchamos sus pensamientos, sus ideologías, sus doctrinas, ¿sí? Y empezamos a contender, empezamos a tener problemas por ello. Fíjate, yo he escuchado tantas doctrinas, que la doctrina de los ángeles, ¿sí? Que la doctrina de Buda, que la doctrina de los Illuminati, que la doctrina, hay muchas, pero muchas ideologías, ¿sí? Muchas doctrinas. ¿Por qué? Porque el ser humano luego se avienta cada idea y saca cada ideología que tú dices, bueno, ¿y esto de dónde salió? Si no viene ni en las escrituras, ¿no? Fíjate, estaba yo leyendo sobre los ángeles y mucha gente le pide directamente a los ángeles, y creo que ya te había comentado, que los ángeles no se mueven si no es porque Dios les permite hacer. Tú no puedes darle el mismo grado a un ángel que el de Dios. ¿Por qué? Porque muchos hacen imágenes o hacen ídolos de los ángeles, y los ángeles solamente son servidores de Dios, ¿sí? Dios nos permite que nos sirvan a nosotros, pero por gracia de Dios, únicamente porque Dios así lo manda y lo decide, ¿sí? Cuando te llegan las bendiciones, no te llegan las bendiciones porque tú se las pediste al ángel, ¿sí? Sino porque Dios es el que está actuando, Dios es el que le está permitiendo que los ángeles lleven estas bendiciones, ¿sí? Pero toda bendición viene de parte de Dios. Si tú estás, ahí te pongo a pensar un poquito. Si tú estás pidiendo algo a un ídolo, ¿sí? Si tú te vas a Deuteronomio 6, ahí vienen los mandamientos. Y en los mandamientos dice que no te tienes que hacer semejanza o ídolo o imagen, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en el mar, ¿sí? Que a Dios no le agrada eso, porque Dios es un Dios celoso. Entonces, imagínate, si tú no estás con Dios, ¿con quién estás? ¿Sí? Si no, dijo una vez Jesucristo, si no estás conmigo, estás en contra de mí. Entonces, si vas en contra de los mandamientos más importantes, que es el no te hagas imágenes, ¿sí? Imágenes de fundición o imágenes de yeso, ¿sí? Ídolos de yeso, ídolos de fundición. Si Dios castigó severamente a su pueblo por haberse hecho una imagen, un ídolo de oro, ¿qué crees que a nosotros nos toque? ¿Sí? Ahí te lo pongo a que tú pienses. Yo me gustaría mucho que platiques con Dios, que le digas a Dios y que sea Dios quien se manifieste en tu vida para que puedas entender, ¿sí? Para que no digas, ay, ya Maru va a empezar. No, pregúntale a Dios, habla con Dios. Sí, vas a ver qué Dios te va a decir. Así como hay muchas ideologías, y te digo, la de los ángeles es una, la de los ídolos y las imágenes son otras. Entonces ahí te dejo que tú hables con Dios y le digas, lee el libro de Deuteronomio 6, ahí vienen los verdaderos mandamientos, de acuerdo a la palabra, ¿sí? Entonces ahí viene eso de las imágenes. Bueno, y continuamos. Te digo, a Jesucristo no le importaba de dónde eras o qué raza tenías o X, ¿sí? Jesucristo te amaba como era y te trataba de acercar siempre a Él, te trataba de instruir cada vez que se encontraba a alguien, ¿sí?
Entonces, imagínate la cara de Jesús. Yo me encanta porque me gusta a mí ver el trato de Dios con los hombres, ¿sí? Imagínate a Jesús que agarre y que le diga a alguien, oye, dame agua para beber. Y que ese alguien se le voltee diciendo, ¿llora tú? ¿De cuándo acá tú que eres judío me pides a mí que soy samaritana? ¿Sí? Imagínate la cara de Jesús y la cara de asombro de la samaritana. ¿Sí? ¿Cuántas veces no a nosotros nos han dicho algo? O aquel que no te habla en mucho tiempo, de repente te habla y te dice, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Imagínate tú la cara más bien dicho, te verás al espejo la cara de asombro que has de poner. Oye, pues, ¿y qué le pasó? ¿Por qué me está hablando a mí? Así imagínate la cara de Dios y de Jesús y la samaritana, ¿no? Imagínate el momento. Y te digo, cuando le dice Jesucristo todavía a la samaritana, si tú supieras quién te está hablando, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías agua de vida a mí. ¿Sí? Imagínate que te digan a ti así, ¿qué harías tú? Sí le dirías a Jesús, oye Señor, pues dame de esa agua de vida, pero sí entenderías de lo que te está hablando. O te irías como lo hizo la samaritana con la idea de que te está hablando de algo físico. ¿Cuántas veces no te han dicho, Dios te va a proveer, Dios te va a llenar tus despensas, Dios te va a sanar? ¿Sí? Y lo primero que nosotros vemos es, y te lo digo porque a mí me ha pasado, y aún siendo hija de Dios, de repente me pasa, que te dicen, Dios te va a proveer de bendiciones. Y uno está esperando que llegue alguien y que te dé las provisiones o que te llegue más dinero para que puedas comprar esas provisiones, pero no te esperas a cómo Dios te quiere cubrir esas necesidades. O cuando te dicen, ¿sabes qué? Dios te va a sanar. Y vas con el doctor y el doctor te manda medicamento y te ayuda y todo eso. Tú dices, ay, me sané con la medicina. Y realmente no fue la medicina, fue la obra de Dios que te acercó exactamente al doctor que necesitabas tener. Otras veces, si Dios así es soberano y le place, te va a sanar solito. ¿Cuántas veces no has oído testimonios de personas que tenían cáncer o de alguna otra enfermedad que ya les habían sacado estudios y todo eso y estaba ahí en los estudios? Y luego cuando Dios asombra a los médicos porque le vuelven a hacer estudios y no aparece nada, ya está sana o ya está sano. ¿Cuántas veces has oído de ese tipo de testimonios? ¿Sí? Y tú dices, es que yo quiero una sanidad así, ¿sí? Yo quiero, yo sé que Dios me va a sanar así. Y cuando Dios te sana a través de los médicos, tú te quedas así como diciendo, pues no me tiene que sanar sin necesidad de médicos. ¿Sí? A mí cuando Dios me dijo, te voy a sanar de tus rodillas, cuando Dios me dijo, vas a volver a caminar, así pensaba yo, esperaba un gran milagro. ¿Sí? Algo así, de que no necesitaba yo operación y ya me iba a ir a poner, ya iba a caminar. De un día para otro me sanaba y no tenía ningún dolor y estaba perfectamente bien, ¿no? Esperaba yo ese tipo de milagro. Y cuando Dios abre puertas para que me trataran referente a mis rodillas y se hiciera esa operación para las prótesis, yo lloraba y yo le decía a Dios, bueno, Señor, pues si tú puedes hacer con un tris, ¿sí?
con un tris de tus dedos tú me puedes sanar. No necesito ir al hospital, no necesito que me operen, Señor. Pues si yo sé que tú lo puedes hacer si tú así lo quieres. ¿Sí? Cuando pasé en la iglesia con el apóstol que me dijeron, no, es que él ora por ti y te sanas, ¿no? Y yo todavía, Señor, me puedo pasar, Señor, puedo pasar, Señor, puedo pasar. Y hasta que Dios me permitió pasar adelante, dije, uy, ya me voy a sanar luego, luego. Y cuando estoy allá adelante, que dice Dios, bástate mi gracia. Porque no me dijo nada más así, bástate en mi gracia. Dije, uy, ya no me sanó, ¿sí? Ya Dios no me quiso sanar. Tú has de preguntar, pues, ¿cómo que Dios no te quiere sanar? Es que Dios luego tiene otros planes para ti. No es esa forma en la que te va a sanar. Es otra forma diferente para que tú sepas, ¿sí? Para que tú sepas las cosas. Fíjate, y cuando yo le pregunté a Dios, ya cuando estaba yo hasta adelante, te digo que me dice, bástate mi gracia. Y yo le dije, ¿no me vas a sanar? Y me dice, empieza a orar por tus hermanos que están aquí adelante, ¿no? O sea, oraba yo por los demás, pero Dios ya me había dicho que no era esa la forma en que me iba a permitir caminar. Dije, bueno, pues Dios es soberano, Dios querrá hacer las cosas como Él quiera, como Él piense, ¿sí? Y cuando me dice que tenía que operarme, que tenía que ir a un hospital, no, hombre, estaba yo y llorando, Señor, no tengo fe, ¿qué me está pasando? Y luego que me ayudaban unos hermanitos míos diciéndome, no, lo que te hace falta es fe. Yo le decía a Dios, Señor, pues si me falta fe, ayúdame, ¿no? Yo no me quiero operar. Pero lo que decía Dios y me tranquilizó es que yo ya tengo los planes para ti, pero necesito que vayas al hospital porque entrando tú, voy a entrar yo con mi unción y muchas cosas van a ser cambiadas. Sí. Entonces no es tanto que Dios no me haya querido sanar, sino simple y sencillamente Dios tenía otros planes para mí, muy diferentes a como yo había pensado. Por eso te digo, imagínate cuántas veces nosotros nos ha pasado lo mismo que a la samaritana. Lo entendemos literal. Entendemos y queremos entender su palabra literalmente. ¿Cuántas veces no has leído la Biblia y quieres que la palabra se cumpla tal cual dice ahí? ¿Sí? A mí luego me gusta muchísimo leerla porque la leo, pero la leo y le digo a Dios, a ver, ¿por qué? Le empiezo a preguntar, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es aquello? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Y ya Dios me va llevando y me va enseñando. Pero lo que luego, perdón, lo que luego a veces me encanta a mí es que por decírtelo, a mí me da una revelación, a mí me da una interpretación y luego leo la interpretación de los demás y nada que ver, ¿sí? Yo veía esta parte, esta de Juan capítulo 4 y leía lo de los comentarios bíblicos y los explican así muy teóricamente, muy teológicamente, etcétera, etcétera. Y yo le decía a Dios, no, esto no es esto lo que quiero ver. No es esto lo que siento yo que se tiene que enseñar, no. Le digo, Señor, ¿qué viene siendo una samaritana, no? Y me meto al diccionario y dice samaritana, que perteneciente a Samaria. Ok, perfecto. Pero ¿y eso qué? ¿No? Como soy, digo, bueno, ¿y eso qué? O sea, sí, sé que samaritana es de Samaria porque ese es el lugar donde estaba, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver la samaritana conmigo? ¿Sí? Y ya le pregunto a Dios, bueno, Señor, ¿y qué viene siendo la samaritana?
dice una pecadora. Dije, ok, ya le voy entendiendo. ¿Por qué? Porque la samaritana que era pecadora como yo, ¿sí? La samaritana que tenía ideas, que luego agarraba las palabras bien textuales, ¿sí? A ella le decía, voy a darte agua viva, pero ella pensaba, uy, agua que donde ya no voy a tener que venir aquí al pozo, ¿no? Nunca voy a tener sed, pero ella veía lo físico, no veía lo espiritual, que prácticamente Dios le estaba diciendo, yo te puedo dar el Espíritu Santo, te puedo dar la vida eterna, te puedo dar, ¿sí? Esa agua espiritual que te va a quitar tu sed espiritual y que vas a sentirte bien. No vas a necesitar de más, ¿sí? Pero te digo, muchos de nosotros somos así. Y luego seguí leyendo lo de los comentarios, y dice que Jesucristo es la palabra viva, ¿sí? Las palabras de Jesucristo son vivas. Y la Biblia es la palabra escrita. Tú tienes que conocer tanto la palabra escrita como la palabra viva que proviene de Jesucristo, que proviene de esa comunión que tú tienes con Dios. No nada más quedarte en lo escrito, no nada más quedarte en lo físico, sino ir más allá pidiendo revelación. A mí me encanta escuchar esto. ¿Por qué? Porque Dios te va enseñando las cosas en forma diferente. Por el día de hoy ya le puedo entender que Dios lo que me quiere dar a mí es vida eterna, ¿sí? Que ese torrente de agua viva que va a salir dentro de mí es ese amor, eso que el Espíritu Santo me va a dar, ese perdón, esa tranquilidad, esa paz, todo lo que el Espíritu Santo puede hacer, ¿sí? Y que Jesucristo me lo ha dado a mí para poder, ¿sí? Poder que boten esos ríos de agua viva y poderle dar a los demás, ¿sí? Así como a ti te lo puede dar. Cuando tú te acerques a Dios y estés leyendo su palabra y estés en contacto con Jesús y estés hablando con Jesús, que estés orando, que estés platicando con Él y pidiéndole revelación, Dios te va a dar esos ríos de agua viva, esos ríos que te van a quitar la sed espiritual y van a seguir haciendo en ti grandes cosas. Te van a enseñar te van a limpiar tu corazón, te van a enseñar a caminar en lo espiritual, te va a crecer y madurar Dios, etcétera. Vas a ir siendo imagen y semejanza de Dios. Eso que perdimos cuando Adán y Eva pecaron por desobediencia en el huerto del Edén, ¿sí? Toda esa imagen y semejanza que teníamos con Dios que la perdimos y tuvimos que tener un cuerpo físico para vivir en lo físico. Cuando nos acercamos a Dios, cuando estamos en la relación con Dios, cuando estamos en esa comunión con Dios, volvemos a que nuestro espíritu, ¿sí?, nuevamente se conecte con Dios a través del Espíritu Santo. Y toda esa separación por el pecado que habíamos tenido es quitada. Haz de cuenta que eres un pedazo de madera, por decírtelo, agarro mi cepillo. Eres un pedazo de madera y te están quitando esto. Cada vez que te acercas a Dios, te está volviendo a dar la forma. Y todo el pedazo de madera que era, le va dando forma y le va dando forma. Eso es lo que Dios quiere, que te va a ir dando esa forma, como el alfarero.
Bien dicen que Jesucristo es el alfarero, porque te va dando esa forma, cómo va. No sé si hayas visto un alfarero, cómo va haciendo él poco a poco, ¿sí? Cómo va formando esa taza, ese jarrón, eso que quiere hacer, cómo lo va formando con las manos. Así Jesús va formándonos a nosotros. Así el Espíritu Santo va formándonos, nos va quitando y nos va tallando lo que no es de Él. Y nos va quitando esa idea de ser tan literales, ¿sí? Nos va enseñando a realmente entender lo espiritual. Dicen que no puedes entender lo espiritual si andas en lo terrenal. No vas a poder entender lo espiritual, lo que es por fe, ¿sí? Si tú siempre quieres andar en la lógica y el razonamiento, no lo vas a poder entender. Si alguien te llega y te dice, Dios me hizo el milagro, ¿sí? Dios me hizo el milagro y fíjate que fui a mi cuenta de cheques, a mi tarjeta o X, y yo tenía dinero de más. Tú automáticamente vas a empezar, ¿sí? No, es que falló el banco, es que eso, le vas a buscar 3, 4 pies al gato, ¿sí? Le vas a buscar por razonamiento. ¿Por qué? Porque somos como la samaritana. Queremos entender las cosas por razonamiento, por lo físico, por lo material. Sí. Pero si andas en lo espiritual, lo que vas a decir es, gracias Señor porque me cubriste como sea, como tú quisiste, como tú pensaste, me cubriste mi necesidad. ¿Sí? Y dicen bien, ¿sí? Dicen bien que cuando tú realmente te apegas a Dios, tú te olvidas de situaciones. Sí, vas a llorar, sí, vas a tener persecución, sobre todo por tu familia cuando empiezas a cambiar, te empiezan a decir, ¿sí? Y empiezan a decirte. Y cuando te pones a leer tú la palabra, cuando vienes de la razón y la lógica, si te dicen, es que Jesucristo convirtió el agua en vino, le vas a querer buscar lo científico, porque así somos, ¿sí? Queremos entender cómo estuvo eso. Ahora sí, como cuando te regalan un coche o una muñequita o una cajita musical, le empezamos a buscar y a buscar. O cuando te regalan un celular que le empiezas a mover todo para entender cómo está el funcionamiento. ¿Sí? Esa es la lógica y la razón. Eso es cuando andamos en el mundo que queremos entender. Y Dios dice, no te preocupes por la lógica y el razonamiento, por eso yo hago las cosas, tú ni te preocupes por ello. Fíjate, todavía yo seguía leyendo y dice que cuando sigue platicando con la samaritana y le dice a la samaritana, háblale a tu esposo. Él ya sabía que ella no tenía esposo, porque ella era pecadora, era una persona que andaba con diferentes hombres, ¿sí? Y le dice, ve y háblale a tu marido, dile que venga acá. Y la samaritana le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, haces bien, porque el hombre con el que estás no es tu marido, porque ya 5 maridos has tenido, ¿sí? Y ahora el que está contigo no es tu marido, bien has dicho, ¿sí? Y se queda, imagínate una persona que de repente le digan así, ¿sí? Pues todo se quedó sorprendida y le dice a Jesús, Señor, me parece que tú eres profeta, o sea, tú conoces, ¿sí?
Fíjate que nuestros padres adoraron en este monte, o sea, en el monte donde estaban ellos. Dice, pero dicen los judíos, por decirlo así, vosotros dicen, o sea, los judíos dicen que en Jerusalén es donde se debe de adorar. O sea, todavía la samaritana no había entendido lo espiritual. Y le dice, ¿sabes qué dicen los judíos? Que en este monte no es lo correcto que adoremos, que tenemos que ir a Jerusalén a adorar. ¿Sí? Dice, nosotros adoramos aquí, pero dicen que no. Nuestros padres aquí adoraron, pero dicen que no, que tienen que ser en Jerusalén. Y Jesús le dijo, mira mujer, créeme que la hora que se viene, se va a venir un tiempo que cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoren al Padre. ¿Sí? Ustedes adoran algo que no saben. ¿Sí? Los judíos adoran algo que ellos saben, pero la salvación, porque la salvación viene de los judíos, o sea, Jesucristo provenía de los judíos. Y luego le dice todavía a Jesús, mas la hora que viene, el tiempo que se viene, va a ser cuando realmente los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, son los que busca que le adoren. Yo cuando leía esto, me maravillaba porque decía, bueno, Señor, a ver, vámonos paso a paso, vámonos poco a poco, ¿sí? Tú estás diciendo, tú le dijiste a la samaritana, ¿sí? Que vaya, que no importa el lugar, por decirlo así, un lugar específico donde se le adore. ¿Por qué? Porque realmente lo que el Padre busca es que lo adoren en espíritu y verdad. ¿Qué es esto? Con todo tu ser, con todo tu corazón, y que realmente salga del corazón, que sea verdadero esa adoración. Porque muchos iban a Jerusalén y según ellos adoraban, pero era de ahí, los labios hacia afuera, el corazón no lo tocaban. Muchos a veces también adoraban ahí donde estaba la samaritana, porque pues ahí habían adorado a los padres, pero también llegó el momento en que nada más era de los labios hacia afuera, ¿sí? Y realmente no adoraban como tenía que ser. O a fuerzas decían, no, es que tienes que venir acá a Jerusalén. ¿Cuántas veces has escuchado lo mismo? No, es que tienes que adorar acá, ¿sí? Para que tú adores a Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, siempre y cuando sea con tu verdadero espíritu, con tu verdadero corazón, que sea completamente de corazón. Muchos de nosotros luego nos hemos enseñado, ya pasa el tiempo y pierdes esa situación tan hermosa de adorar a Dios en espíritu y verdad. ¿Por qué? Por problemas, por situaciones, te vas separando de Dios. Es lo que le llaman que te separas de tu primer amor. ¿Sí? Te vas separando de Dios y te vas alejando de Dios. Entonces, Dios te dice, no necesitas ir en un lugar específico, en un tiempo específico. Tú me puedes adorar desde el momento en que dispongas tu corazón, desde el momento en que dispongas tu espíritu para adorarme. Eso es lo que yo quiero. No quiero de labios hacia afuera. No quiero que me cantes por cantar. No quiero que ores o que me pidas por pedir.
o que ores por tus hermanos, intercedas por tus hermanos por interceder. No. Y te digo porque estas palabras también a mí me las ha dicho. No, no quiero de labios hacia afuera. Quiero que sea realmente con el corazón. Quiero que sea realmente ese contacto entre tú y yo y tú. ¿Sí? Ese es el tipo de adoración que nosotros le debemos de dar a Dios. No importa, ¿sí? No importa lo pecador que seamos. Porque al momento en que nosotros nos acercamos a Dios, en el momento en que disponemos nuestro corazón a Dios, hablamos con la verdad que hay dentro de nosotros. Hablamos con esa sinceridad y Dios obra. Jesucristo es el que sabe y conoce realmente qué piensas, qué sientes, qué tienes, cuáles son tus pensamientos, tus sentimientos más íntimos, los que no le has dicho a nadie ni piensas decirle a nadie. Dios te conoce. Por eso se sorprendía la samaritana de cómo me conoces, ¿no? ¿Cómo sabes tanto? Tienes que ser profeta, tienes que ser tocado por Dios, Dios te tiene que estar revelando lo que está pasando, porque es increíble que lo sepas, ¿sí? Es increíble que sepas esto y más, ¿sí? Ahora te pregunto yo, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo realmente, qué contacto tienes realmente con Dios a través del Espíritu Santo? ¿Realmente te estás acercando a Dios? ¿O te has llegado al momento en que nada más de labios hacia afuera honramos a Dios, pero en nuestro corazón hay otras cosas diferentes? En nuestro pensamiento hay otras cosas muy diferentes. Yo te invito a que te pongas a platicar con Dios y sé honesto, dile tal cual tienes tú, tal cual eres y tal cual. Así como la samaritana le dijo, sí, Señor, es cierto, me conoces, has de ser profeta, porque Jesucristo le dijo todo lo que vivía, cómo estaba, cómo pensaba. ¿Sí? Y ella humildemente lo reconoció. Reconoció ante Jesús que tenía toda la razón Jesús. Yo te invito a que te postres ante Dios, ¿sí? O te acerques a Dios en ese espacio íntimo entre tú y Dios, Dios y tú, ¿sí? Sea tu cuarto, sea ese lugar específico, sea ese trayecto del trabajo, si es que te vas en autobús, de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa, ¿sí? Que sea ese momento en que cierres los ojos y que le digas, Señor, aquí estoy. ¿Sí? Que sea ese sentimiento que fluya desde muy dentro de ti. A lo mejor el mismo sentimiento te hace llorar porque te sientes indigno ante Dios. Pero si tú aceptas el amor de Cristo y su sacrificio y su perdón, automáticamente Jesucristo a través de ese sacrificio te hace digno hijo de Dios. Sí. No necesitas mucho, necesitas ser sincero. Necesitas poner tu corazón dispuesto a cambiar, a que sea Dios quien obre. Necesitas poner ese corazón abierto ante Dios. Dios ya te conoce, Dios sabe cómo eres. No le puedes engañar. A veces nosotros decimos, no, Señor, pero pues sí amamos a nuestros hermanos. En serio, Señor, que los amamos. Y cuando pasa tu hermano y te da coraje, le quieres aventar una piedra, ¿no? Imagínate, ¿cuántas veces no has aventado una piedra cuando te pones a platicar con los otros hermanos? No, fíjate que fulanita es así, no, pero la hermana es así, no, pero es que ahí tienes la piedra. Dios conoce nuestros sentimientos. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios,
No, sí, Señor, ya perdoné, mira, mi corazón está completamente limpio. Y en eso llega alguien que te hizo algo malo y ya estás, pero enojándote y diciendo de cosas por dentro, aunque aparentemente tengas una sonrisa. Te digo porque somos seres humanos y como seres humanos todavía no somos perfectos. Todavía nos está costando. Pero si tú te acercas a Dios y le pides fortaleza y le dices, Señor, mira, palabra que mira, me acuso que soy egoísta, que le hablo mal a mis hermanos, que hablo detrás de mis hermanos, que les guardo resentimiento. Y empiezas a hablar y le dices, ¿sabes qué? Pero tú me conoces que me está costando muchísimo trabajo para ser sincero o sincera. Ayúdame tú. En el momento en que dispones tu corazón de que sea Cristo quien te ayude, que sea Dios quien te ayude, en ese instante tú lo estás adorando en espíritu y verdad, porque estás hablando tu verdad, estás hablando sinceramente, honestamente, y le estás dando esa adoración de decirle, Señor, yo sé que únicamente tú eres el único, único, único que me puede transformar. Sí. Yo sé que no es a través de mis fuerzas. Yo sé que no es a través de otra persona, sino con ese contacto íntimo que tenemos tú y yo y tú, con ese instante, con ese momento específico donde tú hablas conmigo y yo hablo contigo, tú me escuchas y yo te escucho. Ese instante en que tú y yo estamos tan unidos, en ese leve instante, en ese pequeño instante, tú vas a sentir ese cambio tan repentino que quiere decir que Dios está en tu corazón. Yo te invito a que hables con Dios, platica con Dios. Dile todo aquello que tú sientes. Dile todo aquello que tú piensas. Sí, habla con Él. Y vas a ver cómo Dios en su infinita misericordia va a hacer muchas, muchas cosas a tu favor. Vas a ver cómo Dios en su infinito amor va a hacer cosas tremendas en tu vida y en toda tu familia. Aún aquellos que te odian, ¿sí? Si tú oras por ellos, si tú le pides a Dios por ellos, van a ser transformados. ¿Sí? Yo te invito a que no te quedes nada más con la situación en ti. Síguele a través de Dios, pidiéndole, rogándole, diciéndole, platicándole, preguntándole. Utiliza la palabra escrita, pero vive en la palabra viva, que es Jesucristo. Pídele a Dios que sea Él el que se manifieste y vas a ver cómo va a cambiar, pero infinidad tu vida. Pues yo te invito a que el próximo lunes nuevamente estemos platicando, ¿sí? Sigamos platicando, perdón, sigamos adorando a Dios en espíritu y verdad, con todo nuestro corazón, con toda honestidad. No importa el lugar, no importa que sea en Samaria o en Jerusalén. Lo importante es que salga de tu corazón ese instante, ese momento. Y vas a ver cómo Dios se va a manifestar tremendamente. Yo te invito que el próximo lunes nuevamente nos conectemos a las 9 de la noche. Primero Dios, ya que no tengamos problemas con el internet. Y vamos a seguir con nuestra plática, vamos a seguir preguntándole a Dios, ¿sí? Y vamos a asombrarnos cómo Dios, en su infinito amor, le enseñaba a las personas quién era Él. Pero les enseñaba también, perdón, pero les enseñaba también quiénes eran ellos, ¿sí? Sin juzgarlas, sin criticarlas, sino les enseñaba para que se conocieran. Bueno, perdón.
Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Nos estamos conectando el próximo lunes a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Bendiciones.